Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos Aplicada, grupo número 2. Hoy día es jueves 7 de octubre de 2021. Muy bien, vamos a empezar hoy día un nuevo capítulo, hacer la introducción. Entonces, como siempre, déjenme, por favor, el mostrarles la presentación. Bien. Como dato adicional, el día de hoy estaba probando una nueva función. Por eso es que no he necesitado admitirlos y han entrado sin ningún problema. Bien, pero no necesariamente va a ser así a continuación, ¿no? Tiene sus ventajas entrar, pero tiene sus desventajas de control, de que lleguen a cualquier hora. Ya voy a ver cómo hago. Bien, pero ahora está bien que funcione así. Entonces empecemos el capítulo 3 de descripción de macizos rocosos. Y en descripción de macizos rocosos vamos a hablar de la descripción y zonificación del afloramiento, de caracterización de la matriz, descripción de las discontinuidades, parámetros del macizo y clasificación geomecánica y global del macizo. Entonces uno dice, creo que ya he hecho esto, ¿no? Ya he hablado de la matriz, de las discontinuidades y del macizo y he terminado con una clasificación y con dar sus características. Sí, evidentemente ya hemos hecho eso y hemos visto las propiedades mecánicas, pero esto va relacionado con campo. Por eso aparece primero descripción y zonificación del afloramiento y luego cuál es el trabajo de campo para hablar de matriz, de discontinuidades y de macizo. Y ahí aparece esta tabla igual que la anterior y dice, para hablar de matriz hay que hablar de identificación, meteorización y resistencia. Y para hablar de discontinuidades hay que hablar de orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, resistencia en las paredes, abertura, relleno y filtraciones. Y para hablar de macizo hay que hablar de número de familias, de tamaño de bloque, de intensidad de fracturación y grado de meteorización. Entonces, en las siguientes clases vamos a ir uno por uno. En esta primera clase, estos 3 puntos, las 2 o 3 clases siguientes, orientación, y después el resto. Entonces, hasta ahí estamos bien. Yo me fijo ahora cómo anda nuestra clase. Si desean hacer alguna pregunta, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien, entonces vamos a la introducción, a la parte de afloramiento. Entonces, ¿a qué se refiere toda esta porción? Entonces, miro aquí y digo, me voy a ir a un cierto lugar, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Aquí dice, está en Bolivia, el departamento de Chuquisaca, y en Chuquisaca es Sucre. Ahí está Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Y en Sucre, dice aquí es la ciudad, aquí está el norte, y hacia el norte, si alguien conoce Sucre, uno va hacia el norte y llega a la fábrica de cemento francesa. Y esa es la carretera ya hacia Cochabamba. Y aquí cuando uno ve francesa, ve algo especial. Miren ahí. Se ve el cerro y algo, y está relacionado con la cantera, ¿no? Para hacer cemento se saca roca de ahí, por eso es especial. Entonces vamos a pensar
en la primera parte, descripción y zonificación del afloramiento en ese ejemplo. Y ahí vemos ese cerro, ¿no? Les había dicho, esa porción pues luce así, porque el cerro normal antes pues cubría toda esa extensión, pero poco a poco se ha ido extrayendo. ¿Para qué? Para hacer cemento. Y había una porción en especial, ahí está, que ya no servía más para cemento, entonces se ha ido bajando. Y como se puede ver aquí, ¿no? El momento de sacar esta foto, se saca material de ahí, se hace cemento y así sucesivamente. Entonces, por eso es que se puede seguir bajando y ahí se tiene un talud con cierta altura. Perfecto. Ahí está una foto de aquello. Entonces, la idea es muy simple. El cerro que poco a poco ha ido bajando por el proceso y aquí el macizo rocoso, ¿no? Se nota claramente el macizo rocoso. Y cuando uno se sube a esa porción ahí, solo para ubicarnos, ¿no? Esa es la idea. Uno dice, aquí está la ciudad de Sucre y por acá está Francesa y en la actualidad, ¿no? Ahí está el camino ese que decía Cochabamba y en la actualidad uno sube y hay un parque. Entonces, viendo de nuestro talud al parque, pues uno ve eso. Entonces, en nuestro trabajo de campo, comillas, ¿no? Es solo broma. Vamos a primero ir un rato a ver el parque, ¿no? Que hay en ese parque y decimos evidentemente muy interesantes los dinosaurios que hay en el parque, muy, muy bien hechos. Y volvemos a nuestro talos y decimos, ¿por qué habrá dinosaurios? Y es porque en estas rocas han encontrado un montón de huellas de dinosaurios, ¿no? Esa es la idea. Y ahora sí, volvemos y decimos, a ver, este es nuestro macizo y nuestro objetivo es estar en campo y describir el macizo. Entonces ya uno de entrada dice, ya entiendo por qué llegaron hasta ahí, por qué están excavando de aquí y empiezo a ver algo ahí de primera idea, si solo de ver el macizo. Digo, parece nomás que esta es la estratificación, casi vertical, pero es la estratificación. Entonces debe ser una roca sedimentaria, ¿no? Primera idea. Sigo observando, me acerco más y digo, no, no hay confusión. Realmente esta es la estratificación. Por lo tanto, en alguna época, eso ha tenido que ser horizontal. Sí, es lo que se ve ahí. Veo el otro lado, ¿no? Si estoy aquí y miro hacia la izquierda, veo esto, me he acercado y ahora miro hacia la derecha de aquí. Y al ver a la derecha, resulta esto. Y en especial digo, ¿pero qué hay aquí? Ah, con razón es famoso Sucre. Estas son las famosas huellas de dinosaurios. Esta ya se ha caído, pero en su momento, creo que esto es del 2006, ya son muchos años, estaba la huella y eran las huellas más largas que habían quedado registradas de la caminete de dos dinosaurios. Visto de otro lado, uno me ve eso y dice, ahí están las huellas de dinosaurio, extra de lo que representa el macizo y sus propiedades mecánicas, una, ¿qué se puede decir? Muy interesante, un verdadero hallazgo paleontológico el ver aquello. Extra sucede algo con ese macizo, de hecho uno ve una grieta ahí y veo algún movimiento ahí más grande, ¿no? Y de hecho ha terminado esa porción cayéndose ahí. Por esa y ya no hay eso. Pero bueno, extra de aquello, uno mira y dice, están las huellas de dinosaurios y están en un macizo rocoso. Y si ahora nos acercamos y vemos de abajo hacia arriba ese macizo, decimos, ahí está el macizo. Tiene roca intacta, tiene discontinuidades, ¿no? Es un verdadero macizo rocoso, visto de abajo hacia arriba o en cualquier otra parte. Ahora estoy viendo que no estoy siendo exacto, es visto de arriba, ¿no? Visto de arriba, ¿no? En la parte superior.
Perfecto. Muy bien. Y estaba pensando que era esta porción, pero no es. Pero sea como sea, no importa. Volvemos a acercarnos a... no, estoy bien, solo que me desubicó con esto. Rectifico. Definitivamente es de abajo arriba, ese es el cielo y es esa porción, ¿no? Es esa porción la que estamos viendo y vemos que es un macizo y hasta ahí hay un macizo y veo más abajo y digo, muy interesante, y aquí ha cambiado las cosas, ¿no? Entonces, bien, solo eso en primera instancia. Y sigo caminando y me voy arriba y extra del trabajo que se esté haciendo ahí, porque ese es evidentemente un trabajo definido en la parte superior y cuando yo tengo una presa, cuando tengo un túnel, cuando tengo un talud, pues voy a ver cosas así, ¿no? Voy a ver aquí porciones y digo, ahí hay macizo, no, debajo a 1 metro, a medio metro quizá. ¿Por qué? Por todo esto. Pero miro ahí y digo, ahí hay un afloramiento. Y si yo quiero saber las propiedades de ese macizo, se nota que tengo que acercarme a ese afloramiento. Esa es la clave. Para eso está esta foto aquí. Y miro y digo, bueno, extra de que están haciendo otro trabajo, ¿no? Se nota que están haciendo otro trabajo, ya no importa que en este talud, uno mira ahí y dice, voy a ver un poquito más claro. Entonces ahí hay unas personas excavando para poder ver más claro el afloramiento, porque aquí no se puede ver, ahí tampoco, pero lo descubro, es posible. Y si camino otro poco, digo, esa es la parte superior, se han hecho unos trabajos, entiendo que está Sucre ahí y solo para distinguir. Miro hacia el otro lado y hacia el norte y veo esto. Esa es básicamente la idea. Y se acuerdan que había uno de esos afloramientos, me acerco y digo, aquí está la roca, arriba mucho de suelo, pero aquí está la roca. Y ahí veo la estratificación. Perfecto, este es un afloramiento. Estamos diciendo eso en nuestra inspección. Ese es un afloramiento. Y luego camino un poquito más. Recuerdan que hemos visto en otra foto hacia arriba o hacia abajo y digo, aquí hay otro afloramiento. Y veo, ¿no? Que realmente en esta roca hay varios estratos. Excelente. Sí, ese es otro afloramiento. Y sigo caminando y puedo descubrir todos los afloramientos posibles. Eso nos lleva a esto que es la metodología y sistemática. Dice aquí, la sistemática para la descripción de los afloramientos de macizos rocosos se puede resumir en las siguientes etapas. Descripción de las características generales del afloramiento. Entonces ya he entendido. Y ya he entendido cómo encuentro un afloramiento y ahora tengo que describir las características generales del afloramiento. Luego tengo que dividir en zonas y hacer una descripción de cada zona de ese afloramiento. Y en la descripción de cada zona debo ver la matriz y las discontinuidades y luego hablar de los parámetros del macizo, lo que acababa de decir. Eso, en otras palabras, representa hacer lo siguiente: identificar el afloramiento, sacar fotografías y esquemas, describir la geología general, dividir en zonas e identificar cada zona. Y esto mismo viene aquí. Hemos caminado, queremos saber por alguna razón, ¿no? Les vuelvo a decir, queremos ver o la estabilidad de ese talud, o se va a construir otro talud de alguna manera, o se va a hacer un túnel, o se va a hacer un puente, o cualquier cosa, ¿no? Y ahí queremos ver nuestro suelo y nos vamos a campo. Hemos caminado y nos parece realmente muy interesante este afloramiento. Y en este afloramiento empezamos a trabajar. Hay una persona determinando parámetros y hay una persona anotándolos. Se nota claramente. ¿Y qué es lo primero que debe hacer? Hemos dicho una descripción general de este afloramiento. ¿Dónde estará ubicado?
¿no? Por si quiero saber ah, detalles de ese estilo e identificar este afloramiento. Y luego hablar de las condiciones geológicas generales. En las condiciones geológicas generales decía formación y edad geológica, litologías, estructuras observables a gran escala, rasgos estructurales generales, estratificado, fallado, fracturado, etcétera, zonas alteradas y meteorizadas, presencia de aguas urgencias. Esa es una descripción geológica general. Poco a poco vamos a ver más. Ahorita decimos de un plano geológico, puedo yo sacar varias cosas. Ya vamos a ver qué es más importante, sin embargo. Y después de sacar fotos, hacer esquemas, ver nuestro afloramiento, toca dividir en zonas. Esa es la clave. Entonces uno mire y dice, aquí veo la matriz, pero aquí veo otra roca. ¿Qué es esto? Entonces, ¿será que esto es una zona y esta otra? Bueno, sí. Entonces aquí tengo otro afloramiento, ¿no? Otro afloramiento. Y en este afloramiento digo, mire, voy a considerar todo. Esta parte de arriba es un sector, entonces voy a decir ese sector, puntos. Esa es la zona 3. Luego, aquí en el afloramiento de la roca misma, veo con calma y veo aquí una litología. Hay otra litología, o sea, otro tipo de roca, hay otra y así. Entonces digo, muy interesante. Aquí hay una zona 4 color morado, hay una zona 2 color verde y hay una zona 1 de otro color. Entonces miro de cerca y digo, sí, no cabe duda. Hay unas y otras rocas. Y ya en litología, digo, esta era una caliza y esta es una marga. Y vamos a ver hoy mismo cómo puedo ver esa diferencia, caliza y marga. Entonces, por eso hay diferentes zonas. Y otra vez vuelvo aquí y digo, este es otro afloramiento y está dividido en zonas. Trabajo de chino, sí, hay que ir con mucha calma, pero a eso se refiere con zonificar. ¿Se acuerdan de este que les he mostrado? Bueno, igual, de acuerdo a lo que hay, aparece esas. Y aquí dice, he dividido entre esta zona 1, que dice es una caliza, la zona 2, que es esta otra de ese otro color, que también es una caliza, pero está meteorizada, se nota bastante la diferencia. Y una zona 3 está de aquí abajo, que es el material residual. Entonces, tomo esas decisiones, a eso se refiere con zonificar. Y otro macizo, ¿no? Noten que hay otro afloramiento ahí cerca de todo esto. Entonces aquí las zonas son otras. Claro, inicialmente ya da flojera el estar ahí y ver todo, pero hay que hacerlo, ¿no? Ese es lo que estamos diciendo, obligatorio, ir con calma y hacer la zonificación. Y este otro, lo propio, la zonificación de acuerdo a lo que uno vea. Y ve es variable, ¿no? Aquí hay otro material, esta zona 2 dice es más de marga, ¿no? Dice es roca de grano fino, color verde a verde grisáceo. Entonces es un tipo de roca. Y de esa manera hemos identificado el afloramiento, hemos sacado fotos y esquemas, hemos descrito la geología general con ayuda del geólogo y planos geológicos, o tal vez nosotros en base a lo que sabemos, y luego la división en zonas y la descripción general de cada zona. Eso es lo que hemos hecho. Y si hay algo singular, entonces hay que identificar lo singular. Entonces, en esa primera parte estamos listos. Eso es nada más que la descripción y zonificación del afloramiento. Y ahora hay que ir a la matriz rocosa. Pero por supuesto que en esa situación paro un momento y digo, antes de entrar en aquello, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy, muy buen momento. Bien, una pequeña lista.
Está aquí Alejandra Pozo. Ok. Está aquí Anali Arlet Rojas. Sí, Inge, presente. Bien. Está aquí Dalva Emilene Rivera. Dalva Emilene Rivera. Sí, Inge. Está Daniel Nina Orihuela. Daniel Nina Orihuela, presente. Está Emerson Ronald Ali. Bien. Está Yasmani Bernardo Ampuero. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Está Joseph Iván Iglesias. Presente, ingeniero. Está Kevin Ariel Quispe. Sí, Inge, presente. Está Luis Germán Flores. Sí, ingeniero, buen día. Buen día. Está Mayerlin Porcel. Ok. Está Nimrod Eduardo Vargas. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día. Está Rodrigo Alejandro Choque Sarsuri. Presente, Inge. Está Wilbert Mamani. Wilbert Mamani. Wilbert Mamani Condori. Bien. Está Williams Albino Gallego. Presente, ingeniero. Bien. Hecho. Entonces continuemos con nuestra exploración de campo. Y ahora decimos en la matriz, vamos a distinguir una zona, ¿no? Hay varias zonas, nunca me olvido de aquello. Hay una zona y en esa zona voy a ver la matriz rocosa. Y quiero hacer tres cosas. Quiero identificar, quiero ver la meteorización y la resistencia. Eso es lo que se hace. Y eso a través de observaciones de viso y con lupa. Aquí siempre es más difícil, vamos a ver hasta dónde podemos llegar los civiles. Son expertos los geólogos, pero igual algo podemos hacer. Y la idea es clasificación geológica y geotécnica. Y la meteorización, otra vez solo ver a ojo, con índices estándar, y la resistencia, pero no de laboratorio, con índices y ensayos de campo, usando clasificaciones empíricas de resistencia. Entonces, a eso vamos. Entonces, en cada parte de nuestro afloramiento, dice aquí,
La identificación de visu de una roca se establece a partir de su composición y su textura o relaciones geométricas de sus minerales. Y las observaciones más prácticas son la composición mineralógica, la forma y tamaño de los granos, el color y transparencia y la dureza. Entonces uno dice, ya, eso he visto en el capítulo anterior, propiedad de la matriz rocosa. Bueno, ahora voy a tratar de ver a simple ojo. Y para eso nunca me tengo que olvidar el proceso, el ciclo que hay detrás. Por supuesto, de libro a libro y dependiendo la necesidad, es que uno puede dibujar de diferentes maneras. En forma general, nosotros no tenemos que acordar que existen las rocas ígneas, existe la roca metamórfica, existe el magma, la roca sedimentaria y el sedimento que es el suelo. Y por supuesto aquí utiliza ciertos nombres, como por ejemplo dice la roca metamórfica por fusión pasa a magma. El magma por cristalización y solidificación pasa a roca ígnea. De metamórfica ígnea dice anatexia y metasomatismo. Y uno dice, uy, ya es otra cosa, ¿no? Dice aquí de sedimentaria epigénesis y a este otro lado de sedimento, esta dice diagénesis. Perfecto, uno dice, hay muchas cosas, pero no me olvido que entiendo cuáles son las principales rocas. Y aquí está la clave. ¿Qué debemos hacer en identificación? Primero, distinguir en qué grupo estoy. Eso es lo primero que es clave. Mi grupo es de rocas ígneas, mi grupo es de rocas sedimentarias o mi grupo es de rocas metamórficas. Y como civiles, normalmente podemos hacer esa distinción. Podemos nosotros distinguir una roca ígnea de una sedimentaria, de una metamórfica, pensando en todo ese ciclo. Ya ver detalles es otra cosa, pero si distinguimos esos grupos grandes, de alguna manera, tal vez podamos distinguir si son volcánicas, filonianas, intrusivas y llegar a identificarlas. Eso es nuestro objetivo. Lo más fácil es en sedimentarias. Podemos distinguir si son detríticas, llegar a nombres, carbonatadas o evaporíticas. Y si son metamórficas, lo propio dependiendo del tipo de metamorfismo. Pero veamos, la idea inicial, como ingenieros civiles, primera idea es esforzarnos por distinguir rocas ígneas de sedimentarias de metamórficas. Entonces decidimos nosotros, y es muy común cuando nos vamos hacia el norte y nos vamos a Misicuni, cuando nos vamos a Sucre también, y cuando nos vamos a otros lugares, el sillar, hallar rocas sedimentarias. Y ahí me dice, mire, las rocas sedimentarias tienen dos grandes grupos, ¿no? Cuando vengo aquí dice detríticas y carbonatadas, extra de eso, son dos grandes grupos. Y ha encontrado la roca sedimentaria, ¿por qué? Porque ve los estratos, esa sí que es fácil. Veo uno los estratos, hay estratificación y roca sedimentaria, y ahí viene que algunas son detríticas y otras no detríticas. Y dice, las detríticas son formadas por partículas sólidas que han sido transportadas por un elemento móvil, el agua, el hielo, el viento, etcétera, y depositadas en una cuenca. Se depositaron y luego se unen, esas son sedimentarias detríticas. Y las no detríticas son formadas por sedimentos que han sido transportados en solución acuosa, coloides, etcétera, y han sido precipitados por procesos químicos, orgánicos o evaporación. Entonces uno dice, ya, precipitados por procesos químicos, está bien, formadas por partículas sólidas transportadas por tal momento, ya.
No sé si podría distinguirlas bien, en un momento veo, pero ya. Y de alguna manera digo, estoy en esta característica. Simplemente yo sé que estas partículas han sido transportadas como suelo y luego se han unido y listo. Y estoy en este caso de detrítica y me dice, mire, ahora como ingeniero civil solo vea tamaños. Vea las partículas, pásele la mano, ya sabe que es sedimentaria, es detrítica, y vea aproximadamente en qué tamaño está. Y de esa manera puede estar con gravas, puede estar con arena o con fango, dice aquí. Y si está en la parte fina, aquí dice 62 milímetros, lo que casi es el tamiz 200. Entonces por debajo tiene una lutita. Por encima hasta 2 milímetros como la norma AASHTO. Ahí tiene areniscas y por encima de eso, si ve claro en la roca, tiene grava. Entonces uno dice, la identificación pasa por ver tamaños de granos y la estratificación. Entonces, conglomerados, areniscas, lutitas y las lutitas limolitas y arcillitas. Entonces uno dice, esto no es tan difícil y de seguro hay mucho alrededor. La respuesta es sí. Vemos otra tabla y decimos, esta tabla aparece en el libro de González de Vallejo. Pero ahí igual pregunto, hasta ahí antes de ver más detalle la tabla, si tienen alguna pregunta, este es muy buen momento. Muy bien. Entonces vuelvo aquí y decimos, en esta tabla, es una tabla que aparece en este libro, como en cualquier otro lado, dice, estamos en rocas estratificadas, por eso hemos llegado aquí. Entonces aquí no dice ni sedimentarias, dice estratificadas. Mayormente esas son sedimentarias. Y dice, solo fíjese en el tamaño de grano el que ve, y ahí dice, mire, está todos los tamaños de los que hemos hablado, 22,006 menores. Y lo que decíamos en lutitas, arenitas y ruditas, un poquito diferente, pero no me preocupo, digo, de acuerdo a esto están esas rocas. Y en lutitas puedo ver masivas y laminadas, y ahí entra la limonita y la arcilita. Y después dice aquí, qué interesante, más del 50% son carbonatados. Y uno dice carbonatado, precipitación. Entonces, si yo le echo ácido, va a efervecer. Entonces, la diferencia entre esta y esta ya la puedo distinguir. Y ahí entran los que son la calicidolomía y ahí entran ciertos nombres. Perfecto. Entonces digo, ya, se nota que no es tan difícil. Una vez que me voy con mi tabla y estoy viendo mi matriz y digo, ¿qué es esto? Veo el tamaño, digo, es una rudita. Entre estos tamaños puede ser un conglomerado con cantos rodados, bolos y gravas cementadas por una matriz fina, o puede ser una brecha, fragmentos irregulares de roca en una matriz fina. Podría ser. Entonces tengo o brecha o conglomerado. Y con esta idea, como ya hemos hablado, en este rango de tamaños, una calcirudita. Perfecto. Voy más abajo y digo, entre estos 2 y 2 tengo arenitas de grano grueso, medio, fino, y ahí entra la arenisca y varios detalles, ¿no? Ya no me preocupa mucho. Y en esta otra tengo la calcarenita en estos tamaños si estoy en rocas carbonatadas. Y si sigo bajando, están las lutitas, que puede ser la limolita masiva, la laminada, la arcillita, y así sucesivamente. Entonces, esa es la manera en la que uno distingue las rocas sedimentarias. Entonces, no hay que aprender de memoria eso, pero sabiendo que realmente existe esta tabla, podemos llegar a identificar un suelo. Y no se olviden los tamaños.
parecido a lo que sabemos del sistema unificado. Arcilla y limo, en general una lutita, que puede ser arcillita o limolita. Entonces, esa de ahí con ese tamaño, menor a 64, casi el tamiz 200. Y arena como el sistema Ashton, entre el tamiz 200 y el de 2 milímetros. Y grava mayor. Y si yo veo eso en una roca sedimentaria, entonces es muy claro que estoy hablando de este rango y tengo OSUS y ha quedado identificada mi roca. Por supuesto hay más, o sea, hay mucho más. Y cuando uno va a los minerales, ¿se acuerdan que hemos hablado de minerales? Entonces uno empieza a decir, puede haber ciertas cantidades de cuarzo feldespato, ¿no? Y en base a eso, uno todavía puede decir, dentro de ciertos rangos de tamaños, tengo arenitas, graubacas y por debajo lutitas. Y dentro de este porcentaje en la matriz, puedo yo clasificar en cuarzo arenita o cuarzo graubaca. Y ahí tengo lo que son arenitas, graubacas, ya dije eso, lutitas. Entonces hay más, pero claro, quizá alguno de ustedes con el tiempo termine especializándose en eso, pero de lejos, como ingenieros civiles, ya llegar a eso ya es mucha, mucha cosa. Entonces me siento feliz si puedo llegar a distinguir una lutita, una arenita, una rudita. Un conglomerado de una brecha no es mayor problema. Como dice aquí, una arenisca, pero aquí arcosa graubaca. Bueno, ya dejo a otros. Y si de alguna manera puedo distinguir la efervescencia con ácido, entonces puedo distinguir eso de ahí, no hay problema. Muy bien. Dentro de lo carbonatado, y en un momento pueden preguntar, dice, se caracterizan por estar compuestas por carbonato, principalmente carbonato cálcico o magnésico, por lo que reaccionan con el ácido clorhídrico, produciendo efervescencia con mayor o menor intensidad en función de si estén compuestas de calcita o dolomita. Entonces digo, muy interesante. Y para clasificar las rocas carbonatadas, vamos a utilizar esta clasificación de Dunham, la cual clasifica las rocas carbonatadas en función de su textura. Entonces, si uno ve y dice, claro, ya le echó el ácido clorhídrico, no hay confusión. Y uno empieza a ver y dice, a ver, veo algo así en la roca, o así, o así, o así. Todos representan una textura deposicional reconocible y de ahí empiezo a ver más otros detallitos y termino en esos tipos de rocas carbonatadas. O una textura deposicional no reconocible de esa manera. ¿De acuerdo? Y más abajo me dice, las rocas compuestas por material lutítico y carbonatado se denominan margas. Presentan el aspecto de una lutita de visu, pero producen efervescencia con el ácido clorhídrico. En otras palabras, me dice, he podido distinguir que estaba en este tamaño, pero al echarle ácido clorhídrico había efervescencia. Entonces, ese es marga. Esa es la idea de estas rocas. Perfecto, hay más detalles, pero decimos, ahora sí, vuelvo a todo. Y solo he visto tamaños entre esta categoría no efervescencia, esta categoría efervescencia, ya he podido llegar a una clasificación. Y hay más cosas aparecen en cuanto a qué características pueden haber, ¿no? Por ejemplo, dice las rocas detríticas, granos individualizados, granos grandes mayores de 2 milímetros, granos redondeados, angulosos, etcétera, y me lleva a ciertas categorías y nombres, pero me basta lo anterior. Entonces, hasta ahí estamos con las rocas sedimentarias. ¿Preguntas hasta ahí? Por favor, pueden hacer cualquier pregunta.
Bien. Y aquí voy a realmente traer esta foto. No me equivoco. Y vuelvo a mi lugar en campo, eso es lo que quiero decir. Y perfecto. Y miro otra vez. Y estoy identificando esta roca. Y digo, evidentemente se nota que es sedimentaria, ¿no? De lejos aquí hay un estrato y esta es sedimentaria. Y veo el tamaño. Y claro, no es que pueda verlo más claro, pero sí se nota que es grano fino. Entonces tiene que ser o un limo o una arcilla. Y digo, muy interesante. Entonces voy a yo ponerle ácido clorhídrico. Le echo ácido clorhídrico y realmente reacciona. Y lo mismo aquí. Digo, esta es otra roca. Le echo ácido clorhídrico y reacciona. Y de ahí la idea que en la identificación en campo no puedes decir esta es una calcita. ¿Se acuerda que hemos dicho en este sector hay calcitas y hay margas? Entonces de ahí sale. Perfecto. Y luego encuentro una roca ígnea, ¿no? Como ingeniero civil, y si vivo en Cochabamba y alrededor, no voy a ver ni una, pero si me cambio, voy hacia la Chiquitanía o me cambio de país, voy a ver rocas ígneas. Ahí me dice, mire, para distinguir una roca ígnea tiene que nomás ver los minerales. Lo vamos a ayudar con lo siguiente, eso es lo que dice la identificación y como ingenieros civiles se puede manejar. Dice, mire, usted empiece viendo estas figuras y si tiene este o este caso es lo mismo, pero bueno, en unas rocas esto y en otras esto, tiene 1% de mineral. Esta representa 2, esto 3, 5, 10 y 20. Y cuando pasamos a esto, el de arriba o el de abajo, dependiendo del tipo de roca, 30, 40, 50, 60, 70 y en este 80% de ese mineral. Luzca así o luzca así. Primera idea que viendo el tipo de mineral y la cantidad aproximada ayudada con esta figura, usted ahora tiene que determinar dónde está. Porque en general entiende que hay ciertos porcentajes asociados con las rocas de cuarzo, de feldespato potásico, de moscovita, de biotita, de plagioclasa, de piroxeno, de anfíbol y de olivino. Nosotros decimos, yo creo que no nos están tomando el pelo porque estos son evidentemente minerales. Y ahí dice porcentaje en volumen. Entonces uno lo que tiene que hacer es ver la cantidad que hay. Y se nota que aquí le corresponde a ciertos tipos de roca. Además, añadido a lo que hay que agregarle la textura. Y se acuerdan que hemos dicho la roca intacta tiene cierta textura. Aquí miren una, otra y otra. Y no es que hemos aprendido de memoria, pero nos ayuda a ver que sí. Y de ahí uno puede concluir en el tipo de roca. Claro, esta ya para nosotros es de mucho más cuidado, pero si uno distinguió cuarzo y feldespato, dice es el mineral dominante y tiene esto y coincide con estos porcentajes en volumen de esos minerales, tiene un granito, una riolita. Perfecto.
Muy bien. Y por supuesto, los minerales de acuerdo a las tipos de rocas es clave. Ahí sí que quedamos más desprotegidos los ingenieros civiles. No nos preocupamos, pero sí entendemos cómo se da la cosa. Y después también puede influir el tamaño de granos, ¿no? Y así puedo hacer la distinción entre piroclastos, tefras, piroclásticas, etcétera, ¿no? Ya nosotros ya decimos, si apenas puedo distinguir los minerales, ahí me quedo. Perfecto. Y si volvemos a esta tabla, nos dice, mire, también parte de la tabla, usted mire arriba, rocas con estructura masiva y textura cristalina, mayormente ígneas. Si entro a la categoría de roca ígnea, entonces igual hay tamaños. Y ahí aparece tamaño grueso, medio y fino, y aquí aparece la pegmatita, granito, diorita, microgranito, microdiorita, riolita, andesita y etcétera. Entonces uno, además de si es ácida, intermedio o básica, basada en el color, entonces en base a eso uno puede llegar a estimar la roca ígnea, ¿no? Entonces como ingenieros civiles digo, excelente, tamaño de grano, además la acidez abajo, y estoy o en esta o en esa o en esa, y así, ¿no? Ya no necesitamos mucho más. Si es fina, riolita, andesita, basalto. Perfecto. Igual otras características y no me preocupa más. Y eso es la roca ígnea. Y así, en cada zona de la que he visto, identifico. Entonces ya he identificado la roca sedimentaria, ya he identificado la roca ígnea y le he puesto un nombre, ese es el objetivo, le he puesto un nombre. Y ahora le pongo un nombre a ver si es metamórfica. Y me dice, no se olvide que el paso es de una roca sedimentaria o algún otro tipo por metamorfismo a otra tipo. Puede haber lineación o foliación. Y aquí dice, si usted ha detectado un conglomerado, roca sedimentaria con cierto tamaño grande de granos, gravas, y hay metamorfismo, entonces va a cambiar a algo muy parecido, pero con cierta alineación. Aquí dice estos clastos estirados. Entonces ya está identificado. Miren, este era un conglomerado y este es un metaconglomerado. Identificado. Si uno sabía que era lutita antes, al metamorfizarse pasa a pizarra y luce más o menos así. Y cuando tiene una lutita o pizarra, ya cualquiera de estas y se meteoriza mucho más, pasa a esquisto, que luce así. Y cuando tiene un esquisto, por metamorfismo pasa a gneiss. Y uno dice, perfecto, esto es pizarrosidad, esto es esquistosidad y esto es un bandeado gneísico. Y sabiendo eso, uno termina y dice, mi roca es metamórfica, tengo un metaconglomerado, tengo una pizarra, tengo un esquisto o tengo una roca gneiss. Es básicamente la idea. Y cuando va con mucha más calma o se ha ido al laboratorio, no, primero solo en campo, alguien me ha avisado y me dice, en esta roca hay clorita, moscovita y algo de biotita. Y yo sé que estoy en este proceso de metamorfismo creciente. Sé que la roca estaba sin alterar, y, o sea, una lutita pasó a pizarra, luego a filita, luego a esquisto, luego a gneiss y luego se funde. Y yo observo eso, clorita, moscovita y biotita. Entonces estoy entre pizarra y filita. Pero si ya no hay clorita, ni moscovita, ni biotita, entonces tengo que estar ya en esta otra categoría. Si hay granate, estoy en esquisto. Y si más hay esto, estoy aquí. Entonces los minerales se pueden distinguir. Ahora, ¿ustedes pueden distinguir una moscovita de una biotita? No, no importa. Pero
pero esa es la manera en la que se distinguen pizarras, filitas, esquistos, que son parte de estas rocas. Y ahí otra vez, ahora sí, en grande, dice, mire, tenía la categoría roca estratificada, todo eso. Luego tiene la roca con foliación, lo que acabamos de ver. Grueso, medio, fino, y ahí aparece el gneiss, la migmatita, el esquisto, la filita y la pizarra, que nos ayuda además con los tamaños cuando es metamórfica, y además aquí está la ígnea. Entonces, esta tabla es una belleza para poder identificar como ingenieros civiles. Tenemos eso impreso y con calma veo la roca y asunto solucionado. Y nunca me olvido que si no tengo idea de lo que tengo ahí, pues he visto que yo puedo hacer análisis petrográficos. Entonces digo, bueno, aquí voy a construir una presa de 100 metros, mínimo que tengo que saber cuál es la roca y no la estoy distinguiendo o quiero saber más cosas. Entonces llevo una muestra, la llevo a los geólogos y les pido haga el análisis petrográfico o les digo difracción de rayos X o una lámina delgada en luz polarizada y ellos son los que me avisan el porcentaje de minerales que hay ahí y además le ponen un nombre a mi roca. Entonces dice arenita de cuarzo con cemento micáceo con esas proporciones de minerales, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y además me avisan aquello. Cosa que posiblemente no hubiera podido distinguir. Quizás si hubiera podido decir esto, ¿no? Sedimentaria, pero más detalles entiendo. Y en otras que podría distinguir menos, me va a ayudar más el ir a hacer aquello. Entonces, en ese sentido, miren, ya hemos entendido cómo encontrar un afloramiento, cómo describir el afloramiento y hacer la zonificación y en cada zona ir a la matriz e identificar. Eso es lo que se hace en campo. Eso es lo que se hace en campo. Entonces pueden hacer cualquier pregunta. Bien. Ha quedado muy, muy claro. ¿Qué otra cosa debo hacer en esa zona? Sigo avanzando y miro acá y me dice, ahora debo hablar de la meteorización. Es parte de lo que representa la descripción en campo de cada afloramiento, debo hablar de la meteorización. Y en este otro dibujo me dice, sí, la meteorización está asociada otra vez con ver en campo y usar ciertos índices estándar. Entonces, para eso me acuerdo que hay índices que me dicen, acuérdese del proceso de meteorización de una roca. Acuérdese que usted partió con una roca sana que estaba arriba y está ido descomponiéndose y de roca sana pasa a roca meteorizada y finalmente a suelo residual. Y por supuesto, algunos autores como estos dicen para granito, en la roca sana hay el grupo 1 y 2, en la meteorizada el 3, el 4 y el 5 y el dibujo es muy claro y el suelo residual es 1 ahí. Entonces ahora yo digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde mi afloramiento realmente está aquí? ¿Eso es lo que veo? ¿O veo esto? ¿O veo eso? ¿O veo eso? Es importante distinguir. Y había incluso zonas con suelo, entonces esa es la idea. Por lo tanto, es solo cuestión de agarrar las tablas, ¿no? Cuando aquí dice índices estándar, quiere decir consigas estas tablas y, por ejemplo, para el granito, debe uno distinguir estos grados de meteorización, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y ponerles un nombre. Por ejemplo, muy meteorizada. Estamos en la roca intacta, ¿no? Estamos viendo la matriz y si uno ve esto, meteorización acusada del conjunto,
pero con resistencia tal que piezas aproximadamente de 25 centímetros cuadrados de sección transversal no pueden romperse a mano. Perfecto, muy meteorizada. Sana si es que la roca está no meteorizada, las micas y los feldespatos están lustrosos, esa categoría, cuando es granito. Y la misma idea, pero ligera diferencia en cuanto a la descripción para rocas detríticas, para las sedimentarias, ¿no? Aquí aparece sedimentaria detrítica. Entonces, igual hay que ir a la categoría 1, 2, 3, 4 o 5 y que involucra esos términos, sana. Aquí pongo otro moderadamente meteorizada y hay que ver si se cumple esto. Ejemplo, puedo leer todo, pero no tiene sentido. Leo uno. Claramente meteorizada a través de la petrofábrica, reconociéndose el cambio de color respecto de la roca sana. El cambio puede ser desde simples manchas a variación de color en toda la masa, generalmente a colores típicos de óxidos de hierro. La resistencia de la roca puede variar desde muy análoga a la roca grado 2 a bastante más baja, pero tal que trozos de 25 centímetros cuadrados de sección no pueden romperse a mano. Entonces, eso es moderadamente meteorizada. Los libros traen alguna idea, dice, por ejemplo, mire aquí. Vamos a mostrarle en el caso A de una página de un libro, una roca ligeramente decolorada con cambios en el color original de la matriz. Y aquí le voy a mostrar una roca desintegrada, alterada al estado de suelo, manteniendo la fábrica original. Y en el último caso C le voy a mostrar una roca descompuesta. Claro, no se nota mucho, pero se entiende que a eso se refiere la meteorización. Perfecto. Entonces, una vez más decimos, ya sé hartas cosas, sé hallar un afloramiento, sé describirlo, sé zonificarlo, sé identificar la matriz y sé además la meteorización. ¿Qué me falta? Pero ahí, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, está aquí Rodrigo Pablo Apala. Sí, Inge, presente. Buen día. Buen día. Está acá Nail Moya Copatiti. Presente, ingeniero. Muy bien. Está María del Carmen Campero. Está María del Carmen Campero. La última. Está María del Carmen Campero Abasto. Está Juan Ronald Mercado. Presente, ingeniero. Ok. Está José María Claure. Presente, Inge. Muy bien, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa en cuanto a la matriz? Entonces, cuando tengo que ir a la resistencia y utilizar índices y ensayos de campo.
Entonces, muy bien. ¿Qué son ensayos de campo? Aquí está un martillo Schmidt. Y aquí noto que estoy con la roca intacta, ¿no? Se nota claramente una discontinuidad aquí, otra aquí y el martillo Schmidt. Entonces debo ver la resistencia de la roca intacta. Pero extra de aquello que puedo usar, por supuesto que también está el martillo de geólogo. Y ahí se tiene un martillo de geólogo, aquí otro, y la idea general, se agarra el martillo y se rompe la roca, o se ve cómo funciona. Lo mismo, y a veces se le da la vuelta y puede uno golpear con la punta. En forma general, la idea es la siguiente. Dice, de acuerdo a Brown en 1981, se puede estimar la resistencia. O sea, sin llevar al laboratorio, basta el martillo. Y ahí yo voy a caer en el grado R0, R1, R2, R3, R4, R5 o R6. Y he caído en el R0 con la descripción extremadamente débil cuando se puede penetrar con el dedo pulgar. Y se asocia una resistencia a la compresión simple de 0,25 a 1 megapascal. O puedo mejorar la roca, paso a esta categoría débil. Puede cortarse con dificultad con una navaja. Se puede hacer marcas poco profundas golpeando fuertemente la roca con la punta del martillo. Entonces, clasificación 5 a 25 en resistencia. Y eso es lo que quiero, ¿no? Estoy tras la resistencia en campo. Y con un martillo, una navaja, con la mano, puedo saber el rango de resistencia. Y después, estas otras. No se puede cortar con una navaja, las muestras se pueden romper con un golpe firme con el martillo, entonces la resistencia está entre 25 y 50 megapascales. Se necesita más de un golpe con el martillo geológico para romper la muestra, está entre 50 y 100. Se necesitan muchos golpes con el martillo geológico para romper la muestra, está entre 100 y 250. Y solo se pueden desprender esquirlas de la muestra con el martillo geológico, estoy entre mayor a 250 megapascales. Esa es la manera en la que se puede estimar la resistencia. No he hecho un triaxial, no he hecho incluso martillo Schmidt, no he hecho carga puntual y tengo un rango de resistencia con el martillo. Puedo agregarle, evidentemente, el martillo Schmidt, que es portable, ¿no? Y me da mejor aproximación, no hay problema. Pero esa es la idea en cuanto a lo que representa estas rocas, la identificación, meteorización y resistencia. Y de esa manera he caracterizado la matriz. Entonces vuelvo y digo, he encontrado el afloramiento, después de encontrar el afloramiento he distinguido las zonas y para cada zona identifico la matriz, veo la meteorización de la matriz y finalmente la resistencia de la matriz. Zonas y en cada zona veo para cada uno de esos, para cada zona identifico la matriz. Aquí, por ejemplo, digo es una caliza. Luego puedo decir fresca o puedo ser ligeramente meteorizada, lo que sea. Y la resistencia. Entonces golpeo con el martillo Schmidt y digo tal resistencia, tal orden, o con un martillo de geólogo y tal otra. Y lo mismo en cada zona. Eso es lo que representa la descripción de macizos rocosos hasta acá. La siguiente clase entramos a las discontinuidades y en discontinuidades vamos a ver cómo medir orientaciones y, y después cómo representar y cómo trabajar. Y eso va a ser todo un proceso de 3 clases más o menos. Entonces, pero con respecto a lo primero que es prácticamente la introducción, ¿tienen clara la idea? ¿Alguna pregunta? Bien, está clara la idea.
Bien, entonces cerramos ahí. Um, el día de hoy, les cuento qué he hecho el día de hoy. He utilizado el vínculo mismo de Classroom, es el que les he enviado, y he probado, porque no me quedaba muy claro con las actualizaciones que ha hecho Classroom, cómo iba a funcionar. Entonces, evidentemente, el vínculo está asociado con la clase, lo han recibido por email. En la clase anterior, yo lo había hecho visible en el Classroom y lo que he descubierto, yo, no digo que no, ustedes no sabían, que cuando uno habilita en el Classroom o envía por email, el vínculo funciona bien. El alumno no necesita tenerlo en el Classroom o no necesita revisarlo por email. Recibirlo, he querido decir. Eso algo que me ha quedado muy claro. Pero, y por supuesto es más fácil entrar para todos y para mí también. Pero obviamente una vez que se pasa el tiempo, cuando ya es mucho que están atrasados, pues ya no tengo control de cuándo entran o salen, ¿no? Eso es lo que yo distingo, eso he hecho hoy día. Entonces van a recibir normalmente, como siempre, su vínculo sin problema. Eso es adicional. Muy bien, entonces con eso dicho, ahí quedamos y nos vemos mañana. Ingeniero, disculpe. Adelante. Para el examen, el formulario que tenemos que tener, ¿nos va a subir usted o tenemos que ir haciéndonos nosotros? No, yo subo todo, porque bajo ese criterio alguien puede traer su texto entero más otros libros de otras universidades y yo la cierro. Entonces, en los siguientes días van a tenerlo. Está bien, ingeniero. Gracias. Muy bien, entonces hasta mañana. Hasta luego, Inge.